que el motivo de hacer una nueva construcción, un agrandamiento del Templo Mayor, obedecía a que pues estaba gobernando un tlatoani y quería quedar bien con los dioses y con su pueblo. Entonces ordenaba de inmediato a sus vasallos que trajeran los materiales, la madera, la piedra, el estuco, para poder hacer un nuevo edificio, una nueva casa a sus dioses. También hay que considerar que a partir del año 1430, que es cuando ellos lograron liberarse del yugo de Azcapotzalco, entablaron una guerra que duró 2 o 3 años quizás contra los tepanecas de Azcapotzalco, lograron vencerlos, lograron establecerse como el grupo dominante en la Cuenca de México y posteriormente en un territorio muy grande. Bueno, a partir de ese momento del año de 1430, ellos estuvieron en capacidad de construir un templo cada vez mayor, ¿no? Porque ahora ya podían exigir a manera de tributo tanto materiales de construcción como mano de obra, ¿no? Dedicado desde un principio a Huitzilopochtli, otorgándole tiempo después su lugar al Teotihuacán Tlaloc, tenía que seguir el orden de vida de su dios. Siendo este el sol, el que nacía en cada amanecer, derrotando las tinieblas y desplazando a sus hermanos la luna y las estrellas, su fachada, ¿a dónde miraba? Se encontraba orientado hacia el poniente, hacia donde cae el sol, o sea, que guardaba una orientación debida al movimiento solar precisamente de oriente que salía a sus espaldas, ¿verdad?, hasta el poniente. Al templo llaman Teocalli, que quiere decir casa de Dios. Los españoles que no saben esta lengua llaman juez a los templos, y de ella se miraba y contemplaba muy a placer toda la ciudad y laguna con sus pueblos, que era la mejor y más hermosa vista del mundo. No quiere decir, desde luego, que todos los templos del recinto sagrado tuvieran esta orientación. Como bien nos lo dice Fray Diego Durán en su obra, bueno, la orientación de los templos obedecía, bueno, a las características de cada deidad, a cómo se le concebía y finalmente a la relación que existía entre todos los templos, las deidades, con los 4 rumbos del universo, ¿no? Pero en el caso del Templo Mayor, concretamente, su orientación era hacia el poniente. Constituía este edificio, además, el centro del universo para ellos. Es decir, era el lugar, el centro fundamental por el cual subían los niveles celestes, se bajaba al inframundo y de él partían los 4 rumbos universales. O sea que era el lugar de la mayor sacralidad que existía en Tenochtitlan. El universo prehispánico estaba constituido por 3 niveles de manera vertical, y era el templo mayor mexica de donde partían. La plataforma sobre la cual estaba sentada la pirámide se encontraba el nivel dedicado a los hombres, el terrestre. Sobre esta, el Huey Teocalli se encontraba formado por 4 cuerpos, dentro de los cuales se hallaban los 13 cielos. Todos los templos que estaban en el recinto sagrado eran lugares, espacios de comunicación con los dioses, ¿no? Es lo que se llama espacios liminares, es decir, que están entre el límite de lo profano y lo sagrado, pero eran el lugar en donde los hombres podían entrar en comunicación con los dioses, con las fuerzas divinas. El tercer nivel estaba por debajo de la pirámide. Sería el espacio dedicado a los inframundos, 9 en total, donde se tomaban de la mano la existencia y la muerte. El templo mayor también era el centro del universo de manera horizontal, siendo el punto de partida para sus 4 rumbos. No era simplemente una pirámide, era el lugar de mayor importancia religioso y político del mundo mexica. Así echaron las raíces del poblado, el templo de Huitzilopochtli. El adoratorio aquel era pequeñito. Cuando se vio la piedra, cuando se vio la madera, enseguida empezaron, apuntalaron el adoratorio. En realidad es incorrecto llamarle pirámide a los templos prehispánicos en general. Se les debe llamar basamentos de forma piramidal, eso sí, y que servían para sustentar los templos o capillas que estaban en la parte superior. Desde luego su planta es cuadrangular. Sabemos a través de las crónicas
que en realidad cada parte del Templo Mayor tenía sus propias características, como hemos dicho, sus propias deidades, Tlaloc y Huitzilopochtli, y se celebraban las festividades a ellos, principalmente a Huitzilopochtli en el Panquetzalistli, ¿verdad? Y en otras ocasiones también a Tlaloc, lo que iba acompañado de elementos muy importantes como el de colocar o recrear un pequeño bosque en el lado dedicado a Tlaloc. Cada uno de estos dioses tenía dentro de su historia un cerro con el cual guardaban una estrecha relación, ya fuera de nacimiento o residencia. Coatepec fue donde Coatlicue, la madre de todos los dioses, dio a luz a este guerrero que le daría sentido a la vida de los mexicas. Mientras Tlaloc residía en el Cerro de los Mantenimientos o Tonacatepetl, donde se encontraban los granos y semillas que eran tan necesarios para alimentar a los hombres. Dos montañas de vida, de existencia y muerte, existían en el Templo Mayor. Durante las excavaciones del Templo Mayor logramos localizar otros edificios aledaños a él. Por ejemplo, en su lado norte se encuentran, digamos en fila, 3 adoratorios que en aquel momento denominamos A, B y C, algunos con características muy particulares, con pintura mural, y uno de ellos, el B, por ejemplo, recubierto como parte de sus características, de su decoración, por una serie de cráneos hechos en piedra y recubiertos de estuco. Otros edificios, bueno, de hecho aquí en la zona arqueológica del Templo Mayor se pueden ver algunos de estos edificios aledaños, como son los 2 templos rojos que se encuentran al sur y al norte del edificio, que realmente, bueno, sí es cierto, son de tamaño pequeño, ¿no? Pero de ahí también que en la obra de Sagún, del franciscano Sagún, se hable de 78 templos que estaban dentro de este recinto sagrado, porque obviamente en la cuenta entraban tanto los grandes templos como los pequeños, ¿no? Un poquito más al norte, precisamente, de estos 3 edificios se encuentra la Casa de las Águilas o Casa de la Muerte, es decir, es un recinto con una forma de L de su planta, y en ella se encontraron una serie de esculturas realmente impresionantes. En el acceso a este edificio vemos, por ejemplo, que se hallaban allí las grandes esculturas de los guerreros águila, ¿no? Una a cada lado de la puerta. Ya en el interior se encontraron figuras esqueléticas de barro, todo esto, ¿verdad?, también colocadas en ciertos accesos. Y más recientemente se encontró 2 grandes representaciones de Mictlantecutli que miran hacia el sur, precisamente a la entrada de una cámara, de una habitación. Y es curioso que precisamente estas figuras del Mictlantecutli y la cámara que está detrás de ellos está viendo o orientada hacia el norte, es decir, el lugar que se considera el lugar de la muerte, el Mictlampa, ¿verdad?, el lugar de lo frío, el lugar del cuchillo de sacrificios. Solía haber en esta gran ciudad muy grandes mezquitas o templos en que honraban y ofrecían sacrificios humanos a sus ídolos. Pero la mezquita mayor era cosa maravillosa de ver, pues era tan grande como una ciudad. Estaba rodeada de una cerca alta de cal y canto y tenía 4 puertas principales. Encima de cada una de ellas había unos aposentos, como fortaleza, llenos todos de diversas clases de armas de las que usan en sus guerras. Un mundo de templos, grandes y pequeños, donde la comunicación con los dioses se realizaba con devoción y sacrificio. El espacio de reunión también de la población de la ciudad, es decir, a través de la celebración de las fiestas religiosas, que esto se hacía todo el año, también en este espacio era donde confluía y convivía la población para celebrar las fiestas a sus deidades, ¿no? Era el espacio de los dioses, pero para el conquistador, pues era el espacio de los demonios, ¿verdad? Sí, ellos veían a todos estos dioses y demás como verdaderos demonios, y traían la encomienda a los frailes, pues de hacer penetrar una nueva religión.
Consumada la conquista, no era aceptable la presencia no solo de dioses paganos, sedientos de sangre y carne humana, sino sus hogares. Los templos donde eran adorados y guardaban reposo no tenían cabida en el nuevo orden impuesto por la espada y los bergantines. ¿Qué sucedió con ellos? El recinto ceremonial, pues obviamente trata de ser borrado, destruido, se aprovechan sus piedras para toda una serie de construcciones, ¿verdad? Y se empieza la erección de la catedral, de una primera catedral, no la que ahora vemos, pero en el siglo XVI, a principios se establece esa primera catedral, parece que estaba orientada hacia el poniente, o sea, igual que el Templo Mayor, pues un poco para atraer al indígenanismo. El recinto sagrado desapareció como tal, se trazó la ciudad ya novohispana, la capital ya de los conquistadores españoles, y por supuesto que pues en ese sentido todos los templos, los edificios del recinto sagrado poco a poco fueron, por decirlo así, cediendo su lugar a la nueva ciudad. Esto no fue tan inmediato como pudiera pensarse, ¿no? Hay testimonios que nos hablan, por ejemplo, de que el Templo Mayor estaba todavía quizás en toda su altura, todavía por ahí del año de 1528, ¿no? Vemos cómo la nueva religión se va a implantar sobre los vestigios de lo que había sido el antiguo recinto ceremonial mexica. Y esta relación la guardó Tenochtitlan, cuando vinieron a reinar todos los grandes, estimables ancianos, los señores y reyes tenochcas. Aquí, tenochcas, aprenderéis cómo empezó la renombrada, la gran ciudad México Tenochtitlan, en medio del agua, en el tular, en el cañaveral, donde vivimos, donde nacimos, nosotros, los tenochcas. Poco más de 6 siglos después de la construcción de ese primer templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, solo podemos observar fragmentos de los 7 niveles que asombraron no solo a conquistadores, sino a los diversos pueblos sometidos al poderío mexica. Y aunque sea un rompecabezas incompleto, se tiene una noción de la maravilla que fue el corazón del imperio en tiempos de Itzcoatl, Moctezuma y del reino que perdería Cuauhtémoc. Pero de la ciudad, de las habitaciones del pueblo, de aquellos merecedores del sacrificio de los dioses, nada quedaría. Serían arrasados por nuevas ideas de urbanización. Una capital blanca, con grandes calles y puentes levadizos para cruzar de un punto a otro entre los diferentes lagos que había en el valle. Una ciudad sobre chinampas que ni en sueños nosotros, sus descendientes, podemos imaginar.